Usualmente los niños pequeños suelen contar un chiste según el cual los mosquitos están parados sobre los puentes de hidrógeno. ¿Es eso cierto? ¿Sobre qué están parados si en principio ellos cuando mueren van al fondo del tanque que habitan? Igual pasa con un clip. Nosotros estamos acostumbrados a que dependiendo de cómo pongamos el clip sobre el agua, el clip flota o no flota. Pero de hecho, el que a veces no flote, si lo metemos verticalmente, indica que es más pesado que el agua. Entonces, ¿qué lo mantiene sobre la superficie? Si desde el punto de vista de la densidad es más denso. Bueno, para responder la primera pregunta sobre los mosquitos, tenemos que darnos cuenta de qué dimensiones estamos hablando. El ojo humano generalmente puede ver 10 a la menos 4 metros, que son décimas de milímetro. Es decir, ustedes en una regla típica aprecian los milímetros y una décima parte también puede ser resuelta por el ojo. Más allá, el microscopio óptico mide en las micras, que es 10 a la menos 6 metros. ¿Ok? Y sin embargo, los enlaces químicos son del orden de 10 a la menos 10 metros, del orden de los Armstrong. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta que podemos dar al asunto de los mosquitos es que si está parado sobre los puentes de hidrógeno, está parado sobre millones de ellos. La tensión en los líquidos es una medida de la inmiscibilidad entre ellos. Nosotros estamos acostumbrados a ver los sólidos precipitar cuando la solución se satura. Es decir, si nosotros echamos, qué sé yo, sulfato de cobre en agua, llega un momento en que el agua no puede soportar más sulfato de cobre disuelto y él precipita. En ese momento vemos el sólido, pero no nos percatamos, un sólido en el fondo del recipiente, pero no nos percatamos que en realidad ese sólido muestra y tiene una interfase. Existe una interfase en el sólido líquido. Pero la presencia del sólido en estado sólido es suficiente prueba para nosotros de que hay una parte del sólido que es invisible en el agua. En el caso de dos sustancias líquidas, la interfase en principio es una muestra de invisibilidad. Si ustedes mezclan alcohol con agua, ustedes no van a ver el desarrollo de una interfase. Si mezclan aceite con agua, sí lo ven. Cuando las sustancias son de diferentes naturalezas, se origina la interfase, que es producto de poner moléculas de una naturaleza en contacto con moléculas de otra naturaleza, en principio la interacción entre ese tipo de moléculas distintas es menos favorable que la interacción entre moléculas del mismo tipo. Eso origina una energía acumulada en los puntos de contacto. Y esa energía acumulada es lo que llamamos tensión. La tensión, por definición, es la variación de la energía libre por cambio en el área interfacial a TIP constante. En este punto es bueno aclarar que cuando yo hablo de una superficie, aire líquido, generalmente me refiero a tensión superficial. Mientras que cuando hablo de una superficie líquido-líquido o líquido-sólido, me refiero a tensión interfacial. Este es un experimento muy bonito en el cual se produce nylon a partir de un cloruro de acilo. Es una molécula hidrocarbonada que tiene en sus extremos un cloruro de acilo. El cloro es lábil, esto es un carbonilo susceptible de ataque nucleofílico, y lo ponemos en contacto con una molécula de amina, una doble amina primaria que también que tiene un grupo nucleofílico que puede interactuar con el cloruro de acilo, liberando ácido clorhídrico. Pero fíjense,
Esta es una sustancia, el cloruro de acilo es una sustancia muy reactiva. Entonces, si la ponemos en contacto con agua, ella va a formar ácidos y se desactiva. Pero si nosotros disolvemos el cloruro de acilo en tetracloruro de carbono que flota por sobre el agua, él no va a entrar, esa molécula de cloruro de acilo no va a entrar en la fase inferior, que es agua. Y en esa agua nosotros estamos disolviendo la amina, que es muy soluble allí. Y sin embargo, si nosotros con un palillo o algún otro instrumento ponemos en contacto, lo hacemos cruzar la interfase, poniendo en contacto moléculas del acilo con la amina, entonces la amina ataca el cloruro de acilo a ambos extremos, sigue generando una amina que va a atacar otro cloruro de acilo y se va formando nylon. Y uno puede incluso enrollar un carrete de nylon y fíjense que la reacción ocurre justo en la interfase, sin la mezcla indeseada de los componentes. Eso se puede debido a que esas dos fases son totalmente invisibles. Entonces, la tensión es una medida indirecta de la invisibilidad de los líquidos y su definición es la variación de energía libre por unidad de agua a TIP constante. Con otras energías libres, pues, cambian los parámetros intensivos o las variables intensivas con las cuales que tienen que estar constantes. La tensión, una cosa que no es obvia es que la tensión es a la vez una energía por unidad de área y una fuerza por unidad de longitud. Eso se evidencia si nosotros tenemos este arreglo que es básicamente una varilla de metal en forma de batea que nosotros metemos, por ejemplo, en agua con jabón y sacamos de allí. Primero debo aclarar que si uno saca ese alambre con una película formada, la película tiene dos interfaces. Una por el lado anterior y otra por el reverso, ¿verdad? Existe una interfase líquido-aire de ambos lados. Entonces, nosotros llamaremos película a esa cosa que tiene dos interfaces, mientras que nos referiremos a una interfase solo cuando hay un límite entre las dos fases. Por ejemplo, en un vaso de agua, en la superficie de un vaso de agua. Supónganse que nosotros tenemos esta película, por ejemplo, ocupando este espacio, y tenemos una barrera móvil en la parte inferior. Si yo la barrera móvil la desplazo en dx, ¿cuál es el trabajo que yo realicé? Bueno, hay dos formas de plantearse ese trabajo. Si yo utilicé una fuerza para mover la barrera móvil, el trabajo va a ser la fuerza por dx. Si lo hago de manera reversible, eso es una energía libre. Pero a la vez, dado que yo amplifiqué el área en, si esto es el ancho de este instrumento, en L por dx, es decir, tengo esta nueva área, creé esa nueva área, dada la definición de la tensión, si yo paso este dA para acá, básicamente la variación de energía libre es gamma por dA, a T y P constante. Entonces, ese trabajo, que en principio es fuerza por unidad de longitud, también es gamma por dA. Si yo igualo las dos cosas y me doy cuenta que la variación del área, esta variación de área, es nada más que L por dx y sustituyo allí, fíjense que me queda que f de x es igual a 2 gamma L de x, donde L es el ancho de la interfaz. Entonces yo elimino de x y lo que obtengo es que f es igual a 2 gamma L. En otras palabras, gamma tiene dimensiones también de fuerza por unidad de longitud, que multiplicada por longitud, me da fuerza, unidades de fuerza.
Entonces, si yo paso este L para acá, F entre L es una fuerza por unidad de longitud y eso me dice que gamma es a la vez una fuerza por unidad de longitud y una energía por unidad de área. Es muy obvio si yo multiplico arriba y abajo una fuerza por unidad de longitud, por ejemplo, Newton, y lo multiplico por metros arriba y abajo metros lo multiplico por metros, me queda Joule por metro cuadrado, que es energía por unidad de área. Si nos preguntamos qué dirección tiene la tensión, qué sentido tiene la tensión, en la tensión nosotros trazamos una línea sobre la superficie de la interfase o sobre la interfase y la tensión se dirige perpendicular a esa línea que trazamos sobre la superficie. ¿Ok? Para tener una idea de en qué se modifica una molécula que está en el seno del líquido cuando pasa la interfase, podemos citar el trabajo del doctor Ali Castellanos, que es miembro del CEIX también, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Física del IBIC. Y en ese trabajo se ajustó un modelo teórico desarrollado por él para la interfase con data del agua a diferentes presiones y temperaturas constantes. Y de ese ajuste se permite deducir que la variación de volumen cuando una molécula va del seno del líquido a la interfase es menor al 10%, depende del modelo de empaquetamiento que uno use para las moléculas. Es un input del modelo. Pero básicamente, tanto si es esférico como si es cúbico, el resultado es muy similar. La variación es de 10%. Pero lo que es más impresionante es que si yo determino cuál es la distancia o la variación de la distancia intermolecular por subir esta molécula de agua del seno del líquido a la superficie, obtengo valores que son alrededor de décimas de Armstrong, es decir, 0.1 Armstrong. 0.1 o 1% de un enlace molecular, 10% de un enlace molecular. Es decir, mínimo. La variación es mínima y es por eso que es un proceso reversible. Por eso que nosotros estamos acostumbrados a que hacemos una superficie de líquido de una manera muy sencilla. Simplemente arrojando el líquido sobre una superficie o cambiando la dimensión de las paredes del recipiente que lo contiene. Bueno, para tener una idea de las energías involucradas, una energía de enlace hidrógeno-oxígeno en el agua es de 119 kilocalorías por mol. Una unidad de medida que se utiliza mucho en física para escalar las energías es el producto de la constante de Boltzmann K, que es 1.3 por 10 a la menos 21 joules sobre grado Kelvin, por la temperatura absoluta a la cual se trabaja. Obsérvese que como la temperatura varía, en realidad KT no tiene un valor fijo, ¿verdad? Si yo varío T, KT tiene otro valor, pero la variación ya en temperatura absoluta es muy pequeño. Si yo paso esto de 300 a 350, el número no me va a cambiar en orden de magnitud. Entonces, KT, uno generalmente lo toma a temperatura 25 grados, es 4 por 10 a la menos 21 Joule. ¿Ok? En unidades de KT, fíjense, las unidades de KT son, por cierto, muy comunes en el área de estadística. De hecho, surgen con frecuencia del tratamiento estadístico de los problemas. Si nosotros, de hecho, bueno, como ustedes saben, las energías moleculares en un gas se miden en unidades de KT. Si yo mido la tensión agua-aire,
como veremos más adelante, la tensión típica es 72 mililitros por metro para agua pura. Un breve comentario sobre las unidades. Generalmente se utiliza la abreviación mili, es decir, 10 a la menos 3, justo anterior a las unidades de tensión. Entonces, esto que está aquí no es metro por newton sobre metro, sino milinewton por metro. Es decir, este metro no se puede simplificar, o esta M no se puede simplificar con la de abajo. Milinewton por metro, si yo ahora multiplico por metro arriba y abajo, tengo milijoule sobre metro cuadrado. ¿Ok? O 72 por 10 a la menos 3 joule sobre metro cuadrado. Y dividiendo entre lo que es un kT, que es 4.11 por 10 a la menos 21 joule, obtengo que la energía acumulada por una gota de una micra, por ejemplo, o sea, de un radio de 10 a la menos 6, es 2.2 por 10 a la 8 kT. Es decir, es una barbaridad, a pesar de que la diferencia en la distancia intermolecular por haber subido la interfase es mínima. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, eso ocurre porque esa variación de distancia se hace en una zona en la cual el potencial intermolecular sube de manera muy abrupta. Un potencial intermolecular típico se representa de esta manera mediante una ecuación que se conoce como el potencial de Lennard-Jones. Este es un típico potencial de interacción entre moléculas e incluso se usa para modelar la interacción entre dos átomos. Básicamente, el potencial tiene una repulsión fuerte a distancias cortas, o sea que depende, en este caso, como 1 entre la distancia a la 12, y tiene una atracción a distancias más largas. La atracción se ve aquí por el signo negativo. Este sigma viene siendo la sección transversal de la molécula. ¿Ok? Si es una molécula, si son dos moléculas iguales, es la misma sección transversal. Y esto que está aquí es una energía del orden de los kT. Entonces yo básicamente lo que tengo aquí, este es un potencial Lennard-Jones 12,6. ¿Ok? Los potenciales se denominan de acuerdo a los exponentes con que varía la distancia, con que varía la energía con la distancia. Entonces, el potencial, estos potenciales, ¿de dónde surgen estos potenciales? De cálculos cuánticos, básicamente. De esta energía vamos a ver de dónde surge, y esta es una energía de básicamente repulsión núcleo-núcleo que es muy grande. El potencial resultante digamos, si la distancia entre las moléculas es muy grande, el potencial es cero, es decir, las moléculas no interactúan, pero sin embargo hay un largo rango de distancias en lo cual el potencial es atractivo. Y luego, a distancias muy cortas, comienza a subir debido a la repulsión núcleo-núcleo, y sube de una manera muy abrupta. Esto que está aquí, este mínimo, ocurre a raíz de 6 sigma. Perdón, raíz sexta de 2 por sigma. ¿Ok? Donde otra vez sigma es la sección transversal de la molécula. ¿Ok? Si la imaginan como una esferita, es su radio al cuadrado, por ejemplo. Entonces, esto, o su radio, mejor dicho. Si yo cambio la distancia intermolecular muy poco, pero estoy situado en esta zona del potencial, es decir, más allá de donde hay atracción, sino en el punto y a una distancia menor que el punto mínimo, yo obtengo repulsiones muy grandes, ¿ok? Con variaciones muy pequeñas de distancia. Este es el potencial y esta es la energía, la variación o la distancia entre las dos moléculas. Entonces, para variaciones muy pequeñas,
de distancia, yo obtengo potenciales muy grandes. Y eso explica que yo, si pongo un número considerable de moléculas de interfase y cada una contribuye con una variación de este tipo, tenga una energía muy grande. Esa energía, sin embargo, no es una energía que yo pueda transformar de manera sencilla en trabajo. Está acumulada en la interfase. Ocurre solo en la interfase. Si la interfase se destruye, desaparece. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de la tensión superficial? Entonces, vamos a tratar de expresar la tensión en función de la energía intermolecular que ya vimos. Bueno, eso es sencillo. Si adoptamos un moléculo, un, un modelo sencillo en el cual, por ejemplo, las moléculas en el seno del líquido están hexacoordinadas. Nosotros sabemos que cada molécula interactúa con varias esferas de coordinación, pero vamos a simplificar el problema suponiendo que cada molécula central, que las moléculas ocupan un cubito y que ella interactúa con los 6 cubitos que están alrededor de ella. Entonces, la distancia intermolecular viene siendo la arista de un cubito. Entonces, si yo veo cómo está rodeada la molécula en el seno del líquido y supongo que esa molécula la llevo a la superficie, dado y tengo una interfase, por ejemplo, líquido-aire o líquido-gas, dado que la distancia intermolecular entre las moléculas de gas es muy grande, yo puedo básicamente suponer que el enlace en esta dirección Z que pertenece a lo que ahora es una molécula de gas es inexistente. Y lo que yo tengo es realmente una molécula pentacoordinada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cambio de energía de ir del seno del líquido a la superficie? Bueno, la variación de energía es 6 enlaces, menos 6 enlaces intermoleculares, si es atractivo, menos 5 enlaces intermoleculares. En otras palabras, me queda un enlace intermolecular. O sea, es la energía, esta energía, un sub-cero, vendría siendo la E, por ejemplo, del potencial energioso. Pero ya vamos a ver cómo se origina ella. Simplemente esta es una energía que la vamos a llamar intermolecular. Y necesitamos, la tensión sabemos que es la variación de energía libre por unidad de área. Fíjense que dado que estamos a nivel molecular, no les hablo de G, porque la única energía que hay es la de interacción molecular. Entonces, la puedo llamar U o G, es básicamente la misma cosa, es una energía libre a la cual me estoy refiriendo. Y en el denominador está el área. ¿Cuál es el área sobre el cual se está ejecutando el cambio? Bueno, la de un lado de este cubito. Entonces, si el arista es D, esto es de cuadrado. Entonces, esta área es de cuadrado. En otras palabras, si yo voy a evaluar la tensión, la pudiera evaluar como una tensión superficial como la energía intermolecular entre D cuadrado. Ya vamos a dar valores a estas cosas y vamos a ver si eso es compatible con el experimento. Antes de pasar a eso, sí les menciono que noten que si yo cambio del seno del líquido a la superficie y pierdo este enlace, existe una fuerza neta en principio hacia abajo. Y la única manera de que yo mantenga esta molécula en su puesto sobre la superficie es si altero las distancias intermoleculares o las energías de interacción a nivel de la superficie. El sistema se parece mucho a esto, o más parecido a si ustedes, por ejemplo, tienen un bolígrafo que sostienen con un pabilo. En principio, el bolígrafo cuelga sobre el pabilo, pero yo puedo tensar el pabilo de manera de tenerlo situado horizontalmente, de tener el pabilo horizontalmente y el bolígrafo justo perpendicular a él. Y eso lo hago porque hice una fuerza a nivel horizontal con la cual equilibré la atracción hacia el seno del líquido, por así decirlo.
Bueno, lo primero que necesitamos para evaluar la tensión, necesitamos esta D de distancia intermolecular y necesitamos esta energía. La D es sencilla de sacar, porque si nosotros tenemos la densidad y tenemos el peso molecular de la sustancia que estamos utilizando, por ejemplo, si suponemos que es un cubito como hemos hecho hasta ahora, entonces la distancia intermolecular va a ser 1/3 del volumen molecular, que se puede calcular con el peso molecular de la sustancia, el número de Avogadro y la densidad del líquido. ¿Ok? Entonces, esta distancia sale de manera muy sencilla. Por otro lado, necesitamos calcular cuál es la energía cuando vamos del cero del líquido arriba, o bueno, la energía intermolecular, esta U sub 0 que está aquí. Sobre esto volvemos más adelante. Entonces, esa energía surge de cosas que realmente conocemos, pero que hablamos con ella, los químicos hablamos de ella de manera muy cualitativa. Los químicos nos referimos a las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo instantáneo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido con mucha frecuencia. Bueno, la fórmula de esas fuerzas es la que está aquí. La fuerza dipolo-dipolo depende de los momentos dipolares de las moléculas que interactúan. La fuerza dipolo-dipolo inducido depende de los momentos dipolares de las moléculas que interactúan y de las polarizabilidades de las moléculas que interactúan. ¿Ok? Es una cosa, al menos intuitivamente paladable, en el sentido de que primero tengo que tener un dipolo y segundo, la densidad electrónica de la otra molécula debe modificarse y esa densidad electrónica lo mide el volumen de polarizabilidad. Y por otro lado puedo tener una fuerza o una energía de dipolo instantáneo, dipolo inducido, si en algún momento se produce un dipolo de manera instantánea y ese dipolo induce un dipolo en la otra molécula. En ese caso, en el caso de estas energías, la energía depende de la polarizabilidad de ambas moléculas y también del potencial de ionización. Pero bueno, el potencial de ionización es constante, depende básicamente de la polarizabilidad. Fíjense que los tres términos que en conjunto son llamados fuerzas o energías de Van der Waals dependen como 1 entre R a la 6 con la distancia. En realidad, la energía dipolo-dipolo no depende como 1 entre R a la 6, pero cuando uno hace un promedio orientacional de los dipolos que están interactuando para obtener una energía justamente promedio, le da una dependencia de R a la 6. Entonces, esas energías, yo básicamente puedo decir que la energía intermolecular atractiva es básicamente una constante que se llama constante de London entre la distancia a la sexta potencia. ¿Ok? La distancia intermolecular, esta R que aparece aquí. Fíjense que cuando esta es la energía de interacción, pero cuando deduje el valor de la tensión era básicamente la energía de interacción entre el área. O sea que además de la energía de interacción, aquí abajo hay un D cuadrado, que lo vimos en la lámina anterior. Entonces, el resultado es que si yo, si la energía intermolecular es L sobre D a la 6 y divido entre el área, me va a quedar L sobre D a la 8 como está aquí. Bueno, esa constante de London y esa energía L sobre D a la 8 puede evaluarse a partir de las propiedades de los gases. Esas propiedades, por ejemplo, están tabuladas en el libro de Hirschfelder y Bird. Ese libro es un poco viejo y grande, pero especifica los métodos por los cuales se determinan ellas. Y lo que uno puede ver, aquí aparece el diámetro deducido del volumen molar
de estas sustancias orgánicas, la constante de London que se obtiene de los gases y la tensión medida experimentalmente y la tensión aproximada como L sobre D a la 8. Entonces, por supuesto, las aproximaciones han sido muy gruesas. Estamos evaluando un parámetro macroscópico como la tensión, lo estamos estimando a partir de fuerzas intermoleculares. Generalmente ir de fuerzas intermoleculares a parámetros macroscópicos da errores muy grandes y en cambio ir de parámetros macroscópicos a moleculares da errores pequeños. Para una cantidad de moléculas orgánicas, el orden de magnitud es el correcto, aunque la cifra no es la correcta. Donde falla completamente nuestra estimación es cuando nos vamos al agua. Porque los puentes de hidrógeno no han sido considerados aquí. Los puentes de hidrógeno son una interacción fuerte intermolecular. Entonces, en principio nuestra estimación da 207 tinas por centímetro, que es igual a milinewton por metro, mientras que el valor aceptado es 72, no 72.8, generalmente 72.2.1. Bueno, un análisis similar y con resultados similares puede hacerse para el caso de la tensión interfacial. En este caso, en el seno del líquido A, si suponemos que otra vez la molécula está hexacoordinada, está en el seno, en el bulk del líquido, aquí hay 6 enlaces intermoleculares rodeando esta cajita, y en el líquido B hay otros 6 enlaces intermoleculares y cada uno pierde uno cuando va a la interfase. Entonces aquí hay 5 enlaces intermoleculares del tipo BB, aquí hay 5 enlaces intermoleculares del tipo AA y se formó un nuevo enlace de tipo AB. Este es el potencial entonces sobre la superficie para la molécula A. Este es el potencial sobre la superficie para la molécula B. Y para estimar de una manera sencilla la interacción AB partiendo de la interacción A y la interacción BB, vamos a suponer que la interacción AB básicamente es la media geométrica de la interacción de A con A y la interacción de B con B. ¿Ok? Entonces, otra vez, la tensión es el potencial que tenemos en la superficie menos el potencial que tenemos en el bulk. Es decir, estos potenciales que son superficiales van aquí y aquí va 6 veces U de A y 6 veces U de B. Si nosotros hacemos esa resta, obtenemos otra vez la energía de interacción entre moléculas de A, la energía de interacción entre moléculas de B, menos 2 veces la energía de interacción en AB. Viene de este término y este término que está aquí. Fíjese que esto que yo estoy llamando tensión puede expresarse de una manera sencilla así si yo utilizo la medida geométrica para la energía de interacción AB, porque este producto notable es el cuadrado del primero, que es la tensión de A, es el cuadrado del segundo, la tensión de B, menos 2 veces el primero por el segundo, que me da otra vez raíz de sigma A por sigma B. ¿Ok? Y sigma, ya yo sé, aterrizo, bueno, ¿qué es? U sub 0 sobre A o U sub 0 sobre D cuadrado, ¿verdad? O sea que esto puede estimarse. Bueno, no tengo la tabla aquí, pero los resultados son muy similares a lo que les mostré con la parte superficial. Si ustedes si ustedes no tienen agua, los valores dan bastante bien, y si tienen una molécula con puente de hidrógeno fuerte, los valores se desvían, en particular en el caso del agua. O sea, si alguna de las fases líquidas es agua. Bueno, ya vimos de dónde se origina, cuál es el origen de la tensión
superficial e interfacial. Ahora, ¿cuál es el ancho de la interfase? Bueno, el ancho de la interfase generalmente es de unos pocos angstroms. Esto que está aquí es el ancho de la interfase determinado por dispersión de neutrones y de rayos X. Aquí está el artículo y aquí hay otros artículos para el caso de hexadecano agua y un hidrocarburo C22 saturado con agua. Y lo que vemos es que generalmente el ancho de la interfase varía entre 4 y 6 angstroms, ¿ok? Para una interfase de agua con un hidrocarburo. No importa el tamaño del hidrocarburo. Si es la distancia, si habíamos hablado de que una distancia intermolecular de enlace típico varía entre 1 y 2 angstroms, básicamente 1.5 en el caso de un enlace OH, por ejemplo, 1.2 los enlaces carbono-hidrógeno, oxígeno o hidrógeno. Entonces, esto básicamente son 2 enlaces intermoleculares, 3 enlaces intermoleculares, no hay más. Allí radica la energía acumulada en la interfase. Es decir, eso básicamente le hace pensar a uno que, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, deben estar puestos o colocados perpendiculares a la superficie, de manera que la sección transversal de cada uno sea igual. Y la energía entonces varíe poco cuando uno varía el número de carbono. Si estuvieran sobre la superficie es más difícil o sea, si la cadena principal, la columna vertebral de la cadena estuviese horizontal sobre la superficie, es más difícil de justificar que el ancho de la interfase es mucho menor que la longitud de la molécula. Sin embargo, estos resultados no le dicen a uno de ninguna manera cómo está situada la molécula de hidrocarburo en la interfase, y vamos a ver que a pesar de estos resultados, eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, hay una variedad de formas de situarse sobre la interfase. Esto que tenemos aquí son los resultados de un trabajo del doctor Ali Castellano. Y se los muestro porque básicamente es un trabajo donde en el modelo que él desarrolló, él supone que hay una energía elástica en la interfase. Es elástica porque la formación de la interfase es reversible. Entonces es conveniente considerar eso como una energía elástica, que se acumula sobre la interfase cuando se forma la interfase y desaparece cuando la interfase desaparece. Lo que quiero mostrarle aquí en varios gráficos que muestran en esta lámina el campo y en otras láminas, qué sé yo, la densidad de fuerza o la energía, es que en el caso de un hidrocarburo con agua, casi toda la energía está acumulada en la fase agua. ¿Ok? Y hay mucho menos en el lado de la fase orgánica. Fíjense que aquí está representado también el agua con su vapor. Fíjense que en el caso del vapor hay muchísimo menos energía acumulada. El campo elástico es mucho menor, por eso lo estoy diciendo, que en el caso del agua. Y eso hace que si la interfase tiene un ancho que está compuesto, es la suma de la perturbación que ocurre sobre la en capas cercanas a la superficie del líquido y en capas cercanas y del lado del gas también cercanas a la superficie del líquido, vemos que la interfaz es mucho más ancha del lado del gas que del lado del líquido. Eso se ve aquí. Vamos a ver, esta es la densidad de energía, que es un parámetro que es más
paladable para nosotros, más conocido, y aquí ven que la fase beta casi no tiene densidad de energía y que todo está acumulado del lado del agua. ¿Ok? Esto que está aquí son valores del ancho de la interfase y solamente nos muestro para ilustrar que a pesar de que la interfase, cuando ustedes se refieren al ancho de la interfase, es de unos pocos angstrom, como vimos, entre 4 y 6 básicamente, el ancho sobre el cual está acumulada la perturbación, es decir, esa energía de la tensión, es bastante mayor. Y esto puede ser compatible con lo que determina rayos X y neutrones, porque rayos X y neutrones se ocupa de la posición o la dispersión de esas partículas y de esa radiación electromagnética. Depende de la posición de los núcleos de las moléculas que están sobre la superficie. Y como ya vimos, sin embargo, la energía acumulada puede ser muy grande con distancias intermoleculares o interatómicas con variaciones muy pequeñas de esa distancia intermolecular. Entonces, los anchos que calcula o que arroja la teoría de Ali para la interfase son como un orden de magnitud mayor que los que dan rayos X y difracción de neutrones. ¿Ok? Especialmente del lado del solvente orgánico. ¿Ok? Del lado del agua son bastante más pequeños. Son del mismo orden. Bueno, en la última parte de la clase vamos a hablar un poquito de lo que es la termodinámica interfacial. Básicamente, a nivel interfacial, yo puedo tener las mismas energías que defino para todos los sistemas, como energía libre, energía, entropía, etc. Para ver eso, tomemos como referencia un sistema formado por una caja donde está contenido un líquido y ese líquido, en principio, no interactúa con las paredes de la caja. Entonces, si yo tengo ese líquido encerrado aquí, la energía de cada una de estas moléculas no depende de el recipiente en que está confinado. Pero si yo pudiese mover la tapa de ese recipiente, yo estoy formando una energía, yo estoy formando una superficie, el líquido aire, que no existía. Entonces, aquí va a haber una energía acumulada, porque yo en principio estoy diciendo que estoy suponiendo algo que no es cierto, que es que la energía de interacción de ese líquido confinado con las paredes del recipiente es nula o ideal. En otras palabras, las paredes del recipiente se comportan como el mismo líquido. Pero si yo muevo la tapa del recipiente y genero una interfase, entonces las moléculas de interfase van a tener una energía acumulada, como ya vimos en las láminas anteriores. Entonces, despejando de la definición de tensión, dijimos que la tensión era una energía libre, la variación de energía libre por unidad de área. Entonces, a T y P constante, yo puedo decir que la variación de la energía libre de Gibbs para este sistema es solo producto de el aumento de área, es decir, es igual a un término gamma de A. Fíjense que en realidad la energía libre total del sistema es en realidad una mezcla, una suma. La energía libre es una cantidad extensiva, entonces es una suma de la energía acumulada en el bulk más esta nueva energía que se generó aquí.
Es decir, que yo podía expresar G como una G del bulk, del seno del líquido, más una G superficial, ¿verdad? Que es igual a esa tensión, a la definición de la tensión. Pero cuando yo hago este proceso de manera reversible, realmente la G del bulk no está variando. Por lo tanto, en este diferencial que originalmente pertenece a la energía libre del sistema completo, si yo sustituyo esta G que está aquí por una G del seno del líquido más una G de superficial, solo sobrevive la G superficial. Entonces yo me doy cuenta que la tensión es básicamente una energía libre superficial. Si esta es la energía libre superficial, la entropía puede ser calculada también de la manera convencional como la variación de la energía libre total con respecto a T, pero entonces de nuevo me doy cuenta que la energía libre de las moléculas que están en el seno del líquido no varían. Entonces, este diferencial de G pasa a ser un diferencial de G superficial con respecto a la temperatura, y si ahora yo sustituyo G superficial por la tensión, que fue lo que hallé anteriormente, obtengo que la entropía no es más que la variación de la tensión con respecto a la temperatura. Es algo muy fácil de determinar. Entropía superficial. Energía superficial G, tensión. Entropía superficial, variación de la tensión con respecto a la temperatura. En estos sistemas, además, y en un proceso como el que he ilustrado, no está variando el volumen, por lo tanto, la entalpía es básicamente igual a la energía. Entonces, yo puedo relacionar también la entalpía y la energía con la energía libre superficial y la entropía superficial. Es decir, pongo UDS aquí, y es la suma de estas dos cosas. ¿Y cuál es la suma de estas dos cosas? Bueno, gamma, sustituyo a gamma por GDS y sustituyo a S por menos de gamma de T. Entonces, esta es la energía interfacial. En otras palabras, yo puedo definir la energía libre superficial, la entropía superficial y la energía superficial de manera análoga como lo hago en los sistemas tridimensionales conocidos. Generalmente, la entropía o la variación de la tensión con respecto a la temperatura es lineal. O sea que uno obtiene un valor definido de entropía para sistemas formados por una sola molécula. Para sistemas de dos o más moléculas la cosa se complica, pero en principio la entropía, la tensión disminuye hasta que llegamos al punto crítico, donde el líquido, por así decirlo, desaparece y tenemos una sola fase. Si la interfase desaparece, mientras que la energía varía de una forma no lineal. ¿Ok? Aquí tenemos valores típicos de la energía superficial y de la entropía, y de la energía, de la tensión, de la energía superficial e incluso de la entropía. Ahora, nosotros podemos hacer un estudio que es más interesante, que es que mezclamos, por ejemplo, moléculas de agua con moléculas que tienden a formar estructuras en el agua como tebutanol, que son conocidos como agentes templantes, y preguntarnos cómo varía la entropía superficial de esos sistemas. ¿Ok? Entonces, en esos casos, como veremos más adelante, la tensión superficial con respecto a la concentración del soluto, que en este caso es terbutanol, tiene la forma típica de una isoterma de Gibbs, pero lo que me interesa que vean es que la entropía, si la calculo con respecto ahora, o si veo su dependencia con respecto a la cantidad de terbutanol, obtengo un máximo. En otras palabras, hay un máximo de entropía para la concentración de terbutanol.
Esto es típico de la formación de unas estructuras que se conocen como clatratos, es decir, de estructuración del agua alrededor de la molécula o agente templante. Fíjense, estas son mediciones para el caso de agua. Esto es un sistema agua-heptano-terbutanol, o sea que es más complicado todavía. Y sin embargo, estas son mediciones de la tensión con respecto a la temperatura. Fíjense que la variación de la tensión con respecto a la temperatura es lineal. Y sin embargo, la entropía superficial arroja una serie de señales características. Finalmente, les comento que el significado de la variación de la tensión con respecto a la temperatura depende del sistema que estoy trabajando. Si yo tengo un sistema de un solo componente, la variación de la tensión con respecto a la temperatura es exactamente la entropía superficial. Pero si tengo sistemas de más componentes, lo que resulta es la entropía superficial en exceso. Es decir, a la entropía superficial de la interfase se le resta la entropía que tiene el mismo número de moléculas de un componente en el bulk, en el seno del líquido, y el mismo número de moléculas que componen la interfase multiplicado por la entropía que ellas tienen en su seno del líquido. Entonces, la diferencia es la entropía en exceso que tienen ese mismo número de moléculas. Estos gammas son número de moléculas por unidad de área. Esta es de la molécula 1 y esta es la molécula 2. Y se supone que este mismo número de moléculas está envuelto en la formación de esta interfase que está aquí. Se pueden deducir ecuaciones similares para la energía, tal y como está aquí, y simplemente les muestro que cuando el sistema corresponde a una interfase líquido-líquido, ya la fórmula a la que es igual, o lo que es el valor de gamma de T, ya otra vez sigue siendo una entropía en exceso, pero su fórmula es bastante más complicada. ¿Ok? Entonces imagínense cuando yo le meto sal al sistema, alcohol, etcétera, etcétera, la tensión, la variación de tensión sigue estando relacionada con la entropía superficial, la variación de tensión con respecto a la temperatura, pero básicamente con una entropía en exceso. Y depende de una manera complicada de la concentración de los componentes que forman la interfase. Bueno, esto culmina la primera clase sobre tensión.